y Entrevista de la Semana con el periodista Luis Alberto Espinosa. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo de vagancia de utopía que esta no es la... ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza otra entrevista de la semana. La verdad es que estamos muy contentos de poder llegar a ustedes con este programa. Además, en este especial, como corresponde el día de hoy, en que le damos un espacio importante a la cultura, porque la cultura se tomó ATV, como lo venimos diciendo hace bastantes semanas ya. En una alianza con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, en ATV Valdivia usted puede ver en distintos horarios, en la entrevista de la semana, en el programa Conociéndonos, que es el matinal nuestro, que es un pseudo matinal, diría yo, porque va en vivo y en directo en la mañana, pero se repite 3 veces más durante el día y hasta la madrugada del día siguiente. Y en la mañana nuevamente es nuevo a las 10 de la mañana. Un par de oportunidades en la semana. Cultura TV se toma ese espacio y destaca también a emprendedores, creadores, protagonistas de la cultura. En fin, todos aquellos que están involucrados en la cultura de nuestra querida y bella región de Los Ríos. Así es que en esta alianza, como decía, que tiene ATV con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, estamos muy felices de poder tener aquí a aquellos que reitero, son los protagonistas de la cultura. Como es el caso del día de hoy. Por supuesto que sí, está con nosotros don Cristóbal Urrutia. Cristóbal es músico de profesión, con estudios en Chile y en el extranjero. Fue integrante del equipo de profesionales de CIFAN con su orquesta infantil. Hace 3 años puso en marcha un interesante proyecto, crear una orquesta de cámara en la ciudad. Para ello postuló a los instrumentos de financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura, específicamente al Fondo de Fomento de la Música Nacional, con el cual ha conseguido el apoyo financiero para poner en marcha esta iniciativa durante 3 años consecutivos. Qué bueno, ¿eh? Cristóbal, bueno, nosotros lo conocemos y muchos de ustedes también lo conocen, pues. ¿Cuántas veces nos lo encontramos por ahí? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto tenerte hoy día aquí en este programa donde en un poquito de tiempo más o en un tiempo más largo podemos conversar muchas cosas, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. A propósito, se mencionaba aquí lo de la orquesta CIFAN. Eso fue una bonita experiencia, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Estuviste en el extranjero incluso con la orquesta CIFAN. Claro, estuvimos en Italia el año 2009 gracias a la Fundación Nidoli, que es una fundación italiana que ha apoyado mucho al CIFAN desde sus inicios, gracias por intermedio del obispo Esati, que fue obispo de Valdivia, como todos saben, y que tenía un gran interés por el CIFAN y tenía estos contactos en Italia. Pero fue sí una experiencia muy bonita. Yo empecé a trabajar con el CIFAN cuando todavía estaba en Europa. Viajaba regularmente a Chile y en alguno de esos viajes, puede haber sido 2004, 2005, empecé a trabajar con CIFAN. Y al principio fue muy duro, tengo que decir, porque tenían todavía un nivel bastante básico los chicos y tenían le faltaba todavía mucha disciplina porque eran muy chiquititos, tendrían, no sé, 9, 10 años, 11 años. Claro. Les costaba mantenerse tranquilos, entonces los ensayos eran muy complicados desde el punto de vista disciplinario, digamos, porque era muy difícil además mantener... que era un proyecto social, claro, donde se rescataban a los niños vulnerables, claro, de manera de encauzarlos por algo positivo, en este caso la música. Claro, y en ese momento todavía estaban muy a la vista todos los problemas que tenían estos chicos, entonces se hacía, como te digo, en esta primera experiencia que tuve con el CIFAN muy difícil trabajar, y por lo mismo fue tan bonito las veces que volví a trabajar con ellos y que cada vez los encontraba más maduros, más responsables, más centrados, hasta verlos ya transformados en digamos, ciudadanos, miembros completos de la sociedad, ahora que tienen 20 años o claro, 20, 22 años, que algunos están estudiando, otros están trabajando, pero todos absolutamente integrados. Un proceso espectacular. Porque como tú dices, los tomaste así como chiquititos, con muy pocos conocimientos musicales tal vez, y luego se corona esto con el viaje a Italia, claro, con unas presentaciones en unos teatros maravillosos. Puedo dar fe de aquello porque con la Jovita Cerro Quintana, periodista, colega nuestra, hicimos un trabajo muy bonito que finalmente ella y yo terminamos editándolo, que fue un documental de ese viaje. ¿Lo viste tú, no es cierto? Sí, claro. ¿Sí?
Bueno, la Jovita y yo tuvimos muchas horas encerrados porque trajo una cantidad de material, porque era bonito, era que dejamos fuera porque era tan lindo, y la experiencia, ¿no?, que tuvieron claro. ustedes con ese viaje. Así que, bueno, volvamos un poquito al pasado, Cristóbal, conozcamos un poquito de ti. ¿De dónde nace esto de que te conviertas en un músico profesional? Bueno, ¿Cuál es la raíz? Esa respuesta es muy sencilla. Mi padre es músico profesional. Él empezó a los 8 años a estudiar en el Conservatorio Nacional en Santiago, en la Universidad de Chile. Y la verdad es que cuando uno viene de una familia de músicos es muy difícil abstraerse, no es que te obliguen en absoluto, sino que es tal la atracción que genera esto en un niño que yo desde que tengo uso de memoria ya jugaba a tocar violín cuando no tocaba. Empecé a los 7, pero mucho antes ya estaba agarraba un palo de escoba, agarraba cualquier cosa y hacía como que tocaba y jugaba a ir al conservatorio. En fin, era parte de mi vida desde siempre, entonces es muy difícil no seguir esa línea. Cuéntanos entonces, a propósito de lo mismo, de tu formación musical propiamente tal, en Chile y en el extranjero. Yo estudié 10 años particular acá en la universidad con un profesor de la universidad, con Manuel Bravo, que sigue yendo hasta el día de hoy a los conciertos que da la orquesta de cámara, es nuestro público más asiduo. Y también al mismo tiempo estudié con mi padre, y después en los últimos años que estuve en Valdivia con don Jaime de la Jara, que era un profesor que venía desde Santiago, muy reputado. Eso hasta entre el año 80 y el año 90, que todavía no existía el conservatorio, que se volvió a abrir el año 87. Ahí recién entré yo formalmente a estudiar música y recién me di cuenta que en el mundo había otra gente, otros niños que tocaban instrumentos. O sea, la primera etapa fue bastante solo. Desde los primeros 6 o 7 años de estudio yo iba a mis clases particulares con don Manuel, y eso era todo lo que yo veía de otros niños, muy distinto de lo que pasa hoy en día, que los niños se crían en las orquestas juveniles, en estos ambientes muy estimulantes desde el punto de vista social. Después, en el 91, me ofrecieron una beca para irme a Estados Unidos. Estuve 4 años en Estados Unidos, me empecé a interesar de a poco en la música antigua, y en el 95 me fui a Holanda y después en 2000 a Bélgica para estudiar violín barroco y música antigua. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo, cuando tú me estás contando, trato de ir imaginándome los procesos. Increíblemente, o sea, te digo, para mí es imposible saber exactamente lo que pasó. Claro. Pero en el extranjero tuviste que vivir solo. Sí, claro. ¿Ah? Tuviste que ir a clases solo, tuviste que estar con tus instrumentos, en fin, con tus clases, con la música, estudiar todo lo que significa, ¿no?, convertirse en un músico. ¿Cómo fue esa experiencia desde el punto de vista personal? No fue difícil porque, a ver, cuando salí del colegio, a los 18 tenía ya esta beca en la mano a Estados Unidos, y los estudios musicales en Estados Unidos son muy protegidos, a diferencia de lo que pasa en Europa. O sea, a ti no te permiten irte si no tienes una beca completa o si no tienes garantizado el financiamiento completo de tu estadía, sea a través de beca, de crédito o de platas propias o de parientes, qué sé yo. Pero uno tiene que probar que tiene la capacidad. Y como yo tenía una beca completa, eso significaba que además me alojaban en las dependencias de la universidad, del college. Y también podía comer en la cafetería del college. Por lo tanto, vivíamos en departamentos del college con otras 3 personas en cada departamento. Por lo tanto, uno llegaba a un ambiente realmente muy protegido. Tú te movías simplemente de lo que ellos llaman los dorms, los dormitorios, los departamentos, a la universidad, que eran 7 o 8 minutos caminando y de vuelta. Y eso era todo lo que tenías que hacer. No había que ir a hacer trámites al centro, cosa que en Europa es muy distinto. Yo creo que fue por absoluta suerte, solamente por suerte. Fue muy afortunado haber podido partir por Estados Unidos y después irme a Europa, ya a los 22 años, un poco más grande, donde se espera que te rasques con tus propias uñas. Es mucho más duro el medio europeo en ese sentido, porque no existe esta protección completa que te dan en Estados Unidos. Y a pesar de aquello, tú tenías claro tu objetivo. Sí. Tu decisión tomada, en fin. Así que había que soportarlo como fuera. Sí. ¿Y el idioma te causaba inconvenientes?
Al principio un poquito de frustración, a pesar de que yo había estudiado inglés en el colegio, pero al llegar a Estados Unidos no entendía nada y me costaba mucho hacerme entender también, pero eso fueron un par de meses, en realidad no recuerdo mayor frustración al respecto. Además que a mí me entretienen mucho los idiomas. Ok. Y después de aquello, ¿cuándo te das cuenta tú que ya... a ver, te lo voy a preguntar de otra manera. Cuando uno sigue cualquier actividad, ¿no es cierto? Por mucho que le guste y sienta incluso que está profesionalizándose en ella porque la eligió, porque va a ser parte importante de su vida, ¿cuándo tú descubres que es exactamente lo que tú querías y que lo vas a llevar adelante hasta viejito, por decirlo de alguna manera? Creo que cuando salí del colegio, un poco antes, tal vez al momento ya de tener la beca, a mí me gustaba mucho la arquitectura, también tenía planificado estudiar arquitectura, me fue bastante bien en la prueba de aptitud, o sea, tenía como para entrar tranquilamente donde yo quisiera, pero ya teniendo la beca en la mano, en realidad eso fue una decisión bastante práctica, era mucho más atractivo la idea de irse a estudiar violín a Estados Unidos que estudiar arquitectura en Santiago, por ejemplo. Entonces, estaba entre esas dos pasiones pero una tenía, por otra parte, también tenía mucho más peso, la música, esto de venir ya 10 años de antes tocando y metido en un ambiente musical, no fue muy difícil y yo creo que ya lo tenía bien claro a esa altura. Estamos hablando de los 18 años, ¿eh? Claro. Ojo, aquellos que están mirando esta entrevista o en la página web donde va a quedar grabada o en el canal, porque es bueno que se difunda esto también. Es bueno tomar decisiones a temprana edad, producto de profesionalizar aquello en lo que uno cree. Hoy, la Orquesta de Cámara Valdivia es una orquesta con cuerpo de músicos estables, ¿no? Que realiza una programación anual. Ojo, programación anual, tanto en Valdivia como en comunas, agregando el componente educativo a través de conciertos para estudiantes. Vamos a hablar de lleno luego de un breve alto de la Orquesta de Cámara Valdivia con su director que nos acompaña aquí en la entrevista del día de hoy. Ustedes han visto a cada rato su nombre ahí con el generador de caracteres, don Cristóbal Urrutia. Vamos y volvemos enseguida. En ATV estamos viendo Entrevista de la Semana. En ATV estamos viendo Entrevista de la Semana. Estamos de vuelta con la entrevista de la semana. Converso con Cristóbal Urrutia, director de la Orquesta de Cámara Valdivia, OCV. Eso es. ¿Le están diciendo así ahora? Sí, estamos tratando de difundir eso, es un poco una idea pop en realidad, ¿no? De traer más fácil para la gente, Claro. recordarlo, tiene que ver con colocación de marca, es más fácil que la gente recuerde OCB, entonces y además es más fácil como logo poner simplemente OCB y queremos que la gente ya se acostumbre a que cuando ven OCB sepan inmediatamente, bueno, ese Ok. O la Orquesta de C Cámara de Valdivia. B corta. Eso es. O V, ¿no? Para Claro los que más letrados. los músicos le han encontrado todo tipo de OSB. de variaciones, no, le ponen, qué sé yo, no se ve, o la OCD, que en inglés significa Obsessive Compulsive Disorder, o sea, Desorden por componer. eso, el trastorno obsesivo compulsivo. Ok. Sí, tiene Bueno, todo tipo de hablemos de la orquesta. Yo te preparé algunas preguntas aquí porque creo que tenemos que conocer de esta orquesta, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta debe ser ¿por qué, ¿no es cierto?, tú propones la idea de crear una orquesta de cámara en Valdivia. Yo creo que es una idea muy lógica en realidad. Yo no puedo vanagloriarme de haber tenido la brillante idea de crear una orquesta en Valdivia. Eso ha estado siempre. Ha estado desde mucho tiempo en esta ciudad, que es una ciudad eminentemente cultural, una ciudad que tiene su universidad, que tiene toda la influencia alemana, de estos alemanes ilustrados que llegaron, que no fue cualquier inmigración, fue una inmigración muy intelectual, ¿no? De la de los alemanes. Entonces, habiendo toda esta tradición cultural, siempre faltaba esa orquesta. Era un espacio que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿por qué no se llena? Y se intentó en distintas ocasiones. Y nuevamente creo que tuve mucha suerte. Yo empecé, mientras estaba todavía en Bélgica, empecé a darle vueltas a este proyecto y decía, bueno, ¿cómo sería armar una orquesta profesional
después de que había hecho ya varios proyectos con orquestas juveniles en Chile, en mis viajes, 2 o 3 veces al año venía a hacer proyectos, entonces dije, pongámonos más serio y vamos a hacer una orquesta profesional. Yo dije, empecé a tirar líneas nomás en mis ratos libres, escribía en el computador, estando en Bruselas, y en un viaje a Chile el 2007 dije, voy a ir a conversar con la gente del Consejo de la Música, que pertenece al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y conversé con el secretario ejecutivo de ese entonces, le planteé esta idea y me dijo, abrió unos tremendos ojos, me dijo, esto es increíble, me dijo, mira, la próxima semana va a salir una convocatoria para presentar manifestaciones de interés para la creación de orquestas profesionales en regiones. Ay, qué bueno. Entonces no podía haber sido mejor el timing, pues llegué en el momento preciso. Yo creo que fue eso. En realidad la idea no es nada brillante. La idea de hacer una orquesta siempre ha estado, como te digo, en el aire. La cosa fue que yo tuve la suerte de llegar con esa idea en el momento justo en que se estaba abriendo esta línea de postulación nueva, una línea exclusiva para el financiamiento de orquestas profesionales que viene del Fondo de la Música. Y bueno, después hubo un camino largo todavía, fueron 2 años de conversaciones con el Consejo hasta que nos dijeron finalmente sí, les vamos a dar a ustedes uno de estos fondos. En este momento son 5 los aportes que están repartidos y que se van renovando cada año. Tú mencionabas que ya llevamos 3 años consecutivos. La verdad es que este fondo no responde a la lógica de los concursos. La idea, aunque todavía se trabaja a través del mecanismo de concursos, que es el mecanismo que maneja el Fondo de la Música y el Fondart, la idea es que estos sean proyectos permanentes. Es muy distinto financiar 2 o 3 años un festival, por ejemplo, o digamos una cosa que es eventual, sí. No sé, un taller o cosas que duran, por ejemplo, exactamente, claro. A eso me refiero, que crear una planta estable. Sí, claro. Hay gente que tú le estás pagando, tienes 20 personas a las que estás pagando 12 meses al año y al tercer año dices, ¿sabes qué? Hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, la idea de esta línea del Fondo de la Música es que sean proyectos estables. Se está buscando el mecanismo para entregar los presupuestos también de esa forma, sin recurrir a la lógica de los concursos. Si uno lo mira también desde otro punto de vista, perfectamente podría decir que es fundamental, que es necesario, porque además así se descentraliza Chile. Por supuesto. O sea, todas las regiones deberían tener una orquesta de cámara. Y esa es la idea del Consejo, al menos esa fue la idea inicial con que se planteó esta iniciativa. Ahora, es mucha plata, es una tremenda cantidad de plata, o sea, se le destina algo así como 1/4 del presupuesto del Fondo de la Música, nada más que hasta cinco orquestas de regiones. Entonces, es complicado que esto vaya aumentando. Habría que buscar el mecanismo, nomás como tú bien dices. Claro. Primero, para que no haya que estar concursando permanentemente, porque claro. ¿No es cierto? Se corre un riesgo ahí. Sí. Y además, buscar el mecanismo para que la plata salga. Claro. Este país tiene plata, hay que ver cómo la usamos, ¿no? La idea es que esto pase a constituir parte del presupuesto de la Nación, como ocurre con la Orquesta Sinfónica de Chile, que es de la Universidad de Chile, que recibe un aporte anual que no se discute, o sea, se puede discutir, alguien puede decir, oye, pero ¿por qué le estamos dando tanto? Bajémosle tanto, pero lo mismo pasa con el Teatro Municipal, con la Orquesta de Cámara de Chile. Pero es permanente, sabes que cuentas con él. Claro. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, y para la gente que nos está mirando, para nosotros mismos, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, trabajamos en esto y tenemos algún contacto porque vamos a cubrir los eventos, en fin, sería bueno que nos aclarara por qué, para que lo aprendamos, ¿no? ¿Por qué es importante para una ciudad, para una región, contar con una orquesta de cámara? Es muy interesante la pregunta. Yo le he dado muchas vueltas a esta idea. En algún momento yo pensaba, es muy distinta la necesidad de la cultura en general que la necesidad, por ejemplo, de tener... Hablemos primero de las necesidades básicas. Las necesidades básicas, obviamente, todos necesitamos alimentación, necesitamos, agua potable, electricidad, o sea, algún tipo de energía. Pero después están ciertas necesidades creadas por el comercio, digamos, comprarse una tele más grande, o el último celular, o qué sé yo, que no son muy buenas. Y no son necesidades básicas en absoluto. La cultura
yo creo que tiene algo similar en algunos aspectos y en otros aspectos se acerca más a una necesidad básica, pienso yo. Yo creo que no es ¿en qué se parece a una televisión, digamos, o un teléfono nuevo? Que si no te lo muestran, tú no tienes interés. No sabes que es una necesidad, entonces es una necesidad que hay que crearla, por lo tanto nosotros tenemos que mostrar la orquesta, o en general tenemos que mostrar la cultura, darle a la gente la oportunidad de ir a ver un concierto, de ir a ver una obra de teatro, ir a ver una exposición, para que se maravillen con lo que es este medio de la cultura, llamemos la cultura tradicional, o más bien las artes, ¿no? Las bellas artes, porque mucha gente simplemente no ha tenido la oportunidad, nunca se ha interesado, entonces por lo tanto tampoco... nunca ha podido ir, por lo tanto no tiene mayor interés. Pero es un mundo muy apasionante, muy bonito, muy enriquecedor, que en tiempos modernos se ha escindido mucho del ser completo, del ser humano, digamos, de la cotidianidad y de la vida del ser humano. Pero los griegos lo veían como una sola cosa, el arte, la filosofía, en fin, estaba todo metido eran de las disciplinas principales que se estudiaban y que hacían parte del conocimiento, del saber. Estoy seguro, a propósito, te escuchaba atentamente, estoy seguro que si se le hiciera un par de consultas nomás a las personas que demuestran más alto nivel de estrés en este país, si alguna vez han ido a un concierto, o si es costumbre en ellos escuchar música de concierto, música seria, ¿no? No importa la época, música seria en general. Estoy seguro, a propósito de escucharte, se me ocurre recién, que todos dirían que no. Es probable, claro. Todavía hay poca costumbre en Chile. A la vez yo lo entiendo también. Estamos hablando de una cultura, en cierto modo, o hasta en gran medida, importada. Estamos hablando de música clásica, que es música eminentemente europea en general, o norteamericana, o también muchas veces latinoamericana, pero es eminentemente europea. Pero a mí no me gusta esa forma de dividir por orígenes, por nacionalidad. Por supuesto hay que rescatar lo propio, pero ¿significa eso que vamos a dejar de leer a Platón o a Germán Hesse o en fin? No podemos, o sea, yo creo que somos en primer lugar personas, y como personas tenemos tanto en común con Sócrates como tenemos con las comunidades indígenas, o como, en fin, somos, nuestra esencia tiene que ver con cosas más profundas que lo que está arraigado a las divisiones de naciones. Por lo tanto, yo defiendo siempre una cultura global. Y más allá de que esto venga de un señor austríaco, de Mozart, digamos, que vivió hace 250 años, para mí siguen siendo valores universales, no valores en el sentido tradicional en que los entendemos, pero sí tienen un valor estético, es una cosa de muy alta calidad. Es como no emocionarse con el Quijote y descalificarlo simplemente porque viene de España. Linda conversación. ¿Ve? Yo sabía que con Cristóbal íbamos aquí a darle este lugar importante a la música, en particular, de lo que estamos hablando, de esta música que hace la Orquesta de Cámara Valdivia. ¿Cómo han sido estos años de la puesta en funcionamiento de la Orquesta de Cámara Valdivia? Tú eres súper celoso con tu trabajo, a mí me consta. Y voy a desnudar en esta conversación algunos temas que tenemos con Cristóbal. Yo siempre he querido grabar un concierto de ellos y ponerlo aquí en el canal, porque creo que nos merecemos eso, porque el trabajo que están haciendo es tan importante y tan interesante. Y por otro lado está el celo de Cristóbal, que lo comprendo perfectamente. Dice, no es el momento. Yo quiero que lo graben, pero yo les voy a decir el día y la hora, porque quiero que sea un concierto perfecto, ojalá perfecto, ¿no? Claro. Bueno, han sido 2 años y medio muy intensos, muy bonitos, con muchas satisfacciones, pero a la vez muy difíciles. Uno puede escribir un proyecto y encontrar que está todo bien, todo cuadradito, se lo pasa a distintas personas, lo miran, mira, sí, puedes corregir esto acá, hasta que tienes tu proyecto, lo presentas y tú crees que va a andar todo a la perfección. Pero cuando estás hablando de proyectos de esta magnitud, y lo llevas a la práctica, la diferencia entre el proyecto y lo que haces en la práctica es abismal. Y te vas encontrando con
con la realidad, con todos los problemas, los inconvenientes y las cosas que no funcionan como tú habías planificado, las cosas que simplemente no habías pensado que había que planificar. Y eso tiene que ver sobre todo con la naturaleza humana. Es muy difícil, por supuesto uno lo va aprendiendo con la experiencia. Yo estoy seguro que si se me ocurre fundar otra orquesta en otro lugar de Chile o en otro país, va a haber muchas cosas que las voy a hacer mucho mejor. Voy a saber armar equipo de otra manera, voy a saber planificar muchas otras cosas y anticipar. Pero en la práctica es muy complejo llevar a cabo este proyecto. Ahora, como tú, volviendo a la otra parte de tu pregunta, yo te agradezco mucho esta comprensión que han tenido ustedes con el celo, como bien dices tú, que tengo yo con la imagen de la orquesta, con lo que transmitimos hacia afuera. Eso tiene que ver con que cuando el público va a un concierto en vivo, hay muchas dimensiones que se agregan a la simple experiencia acústica o auditiva y visual. Uno está viviendo el momento, tú tienes a toda la gente que está alrededor tuyo, tú llegaste, qué sé yo, 5 o 10 para las 8 y ya está la sala media llena y hay una emoción muy grande en el concierto que nosotros hemos tratado por lo demás de resaltar, de recrear, que no estén las puertas abiertas, que la gente entre y salga o comiendo palomitas, por ejemplo, como en el cine, que si tú vas a otros conciertos que son eventuales, que no tienen una programación regular, muchas veces ocurre eso, cuando no hay una producción estable. Entonces hemos tratado de crear todo este ambiente, y ese ambiente le agrega una dimensión infinita, o sea, que es muy difícil de medir. Y eso se pierde cuando tú lo llevas a la televisión. Pero ¿a qué voy? No es que no se pueda. Pasa que cuando se pierde todo eso, se hacen mucho más evidentes los errores. Y nosotros tenemos que ser muy honestos en eso. No estamos todavía en un nivel como para que un concierto nuestro que está grabado en vivo se escuche perfecto en televisión o en radio, por muy buenos equipos con que esté grabado. Las grandes orquestas profesionales del mundo sí lo hacen, ¿no? La Filarmónica de Berlín, por ejemplo, una de las grandes de Europa y del mundo, tienen todo un aparataje, tienen 12 y 15 personas trabajando con 20 cámaras en la sala y transmiten todos los viernes, o una cosa así como 30 viernes al año, transmiten en directo uno de los 3 conciertos que hacen con cada programa. Claro. Una cosa maravillosa, tú tienes que suscribir por internet, pagar, y por supuesto que el nivel es maravilloso, es como estar ahí mismo, Pero ¿sabes qué? Yo lo entiendo y por eso tampoco hemos insistido más. Cuando vemos que se están profesionalizando y trabajando en profesionalizar, en este caso la orquesta u otro, ¿no es cierto? En esta ciudad no solo tenemos la Orquesta Cámara, tenemos otras entidades que también están trabajando y profesionalizando. Hemos tenido incluso aquí sentado a Víctor Hugo Rebolledo, el valdiviano, que está enseñando guitarra traspuesta. ¿No? Él está también profesionalizando su tarea y está buscando cómo enseñarle a los niños guitarra traspuesta, así que son muy bonitos y lo entendemos perfectamente. Tengo que hacer una última pregunta. ¿Cuán importante ha sido para la Orquesta de Cámara de Valdivia contar con el Fondo de la Música del Consejo de la Cultura para que en estos 3 años ustedes ya estén poniendo en marcha esta orquesta? A ver, no se puede, no hay forma de sobrevalorarlo, o sea, porque el aporte del Consejo es fundamental. Sin el Consejo nosotros no existimos. Okay. No existiríamos. Fue gracias a la creación de este fondo del Consejo de la Música, del Consejo de la Cultura y las Artes, que este proyecto tuvo una vía para encauzarse. No nos habríamos planteado, porque es imposible salir a buscar la cantidad de recursos que significa mantener un proyecto como este. Estamos hablando de 20 personas con sueldos fijos el año completo y con sueldos profesionales. No son sueldos bajos que tengan que hacer otras cosas, son sueldos profesionales. Entonces ni siquiera nos habríamos planteado la idea de salir a buscar los recursos para poder instalar un proyecto así. Por lo tanto, ni siquiera podría hablar de la importancia, sino que es todo. Claro, tampoco es todo porque tenemos otros aportes. Nuestros aportes adicionales han ido creciendo. Tenemos el gobierno regional de Los Ríos, que es muy importante agradecer también, que nos han apoyado desde el primer año con un monto bastante considerable. Y tenemos varios auspiciadores, tenemos Capreva, Colún, Santander, Clínica Alemana, son de nuestros principales auspiciadores. O sea, que siga habiendo fondos estos.
Por supuesto, o sea, esto tiene que mantenerse. Nosotros estamos peleando porque, más que peleando, estamos empujando porque estos fondos vayan aumentando. Es decir, en la medida que nosotros aumentemos también nuestra capacidad de conseguir recursos, que no se vayan a bajar los fondos. Que hay una discusión ahí que está abierta, es que al que logra conseguir más, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos subsidio o lo apoyamos de manera que pueda crecer más aún? Porque si a ti tú consigues por un lado y te quitan del otro, quedas igual, ¿no? Nosotros defendemos que en la medida que nosotros crezcamos, también los aportes del Consejo tienen que ir creciendo. O sea, que hay una buena caja en el fondo, de manera que se rompió un instrumento, porque se rompe el instrumento, se deja de lado y se compra uno nuevo, por ejemplo, digo yo, ¿no? Por ejemplo, claro. Una cosa básica, pero que cuando uno profesionaliza tiene que funcionar así. Pero bueno, sin duda que el Consejo ha sido muy, muy importante, y no solo desde el nivel central. El nivel central, como te digo, fue el puntapié inicial y es la piedra angular de nuestro financiamiento, es más alrededor del 60%. Pero además el Consejo Regional nos ha apoyado muchísimo, hemos ido desarrollando gradualmente una relación muy fluida, muy cordial, en que ellos están muy dispuestos a ayudarnos en todo lo que se pueda, tanto en las gestiones internas con el Consejo en Santiago, por ejemplo, como con la llegada a la comunidad, cómo podemos hacer que nuestra actividad tenga más público, que llegue a más gente, que tenga más visibilidad. La misma idea esta de venir acá surge del Consejo, y a la vez también ellos reciben nuestras ideas y vamos como trabajando de una forma mancomunada que ha sido muy fructífera. Encantadísimo nosotros de haber recibido a Cristóbal Urrutia aquí en la entrevista de la semana para conversar en extenso del trabajo que significa esta Orquesta de Cámara de Valdivia, la importancia de los fondos del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, ¿no? Del Fondo de la Música en particular, de los otros apoyos que están recibiendo. Es bueno que los haya mencionado, no los vamos a cortar, no nos parece que así sea, al contrario, si podemos aportar en aquello también lo vamos a hacer. Pero es bueno que todos nos demos cuenta la importancia entonces, como lo ha explicado acá también Cristóbal, que tiene para una región contar con una orquesta de 5 que hay de este nivel, ¿no? en el país. En regiones. ¿No? Genial, fantástico. Muchas gracias, Cristóbal, por habernos venido a contar esto y espero que no sea la última entrevista. Muchas gracias, Luis Alberto. Me encantaría volver a estar por acá. Ha sido un placer. Cristóbal Urrutia ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación y de conversar acerca de este tema que es tan importante. Un poquito conocimos de él y luego de la Orquesta de Cámara Valdivia. Si Dios lo permite, habrá más entrevistas de la semana. Gracias al Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Cámbiame la cámara, no es que tengo que poner aquí eso es el logo final de agradecimiento en esta alianza estratégica. Estoy retando el directorio que tenemos con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, que permite que podamos permanentemente tener aquí a los actores de la cultura de nuestra región de Los Ríos. Gracias y hasta la próxima. Gracias de nuevo, Cristóbal. Gracias a ti, Alberto. Igualmente, muy entretenido. Entrevista de la semana con el periodista Luis Alberto Espinosa. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo de utopía que esta no es la...